¿Qué fue eso? Dios mío. ¿Alguien? Bueno, buenas tardes a todos. Se irá sumando el resto de la gente que le vaya incorporando Sebastián. Rogamos mantener en silencio los audios. Buenas tardes a todos. Este es de nuestro quinto seminario de antropología guaraní, destinado en esta oportunidad a lengua y escritura, el segundo módulo. Para la gente que no estuvo en el anterior, la idea un poquito contar es que no se trata de el guaraní solamente como idioma o como aprender a hablar guaraní, lo que estamos tratando, sino las cosas que llevan como carga el decir dentro del idioma. Lo que hay detrás de una palabra, o lo que hay detrás de un silencio. No es solamente el tema de hablar, del lenguaje. Lo que hay con los gestos, lo que hay con la mirada, lo que hay con los silencios, lo que hay con la fuerza que puede llegar a tener una palabra, en un entorno como la cultura que hablamos. La verdad, la reunión anterior duró casi 2 horas, porque el debate y el seminario estuvo jugosísimo. Y a uno le quedan rebotando cosas que indudablemente las quiere instalar. Yo para esta me traje dos disparadores de la reunión anterior. Uno para el principio, cuando reciba a nuestro profe Isabelino, profe, amigo, y otra para el final, al momento de hacer las preguntas. Inicialmente en la presentación, Isabelino, cuando habla del tema del idioma, hace la diferencia del guaraní paraguayo, del guaraní indudá, por ejemplo, o el guaraní de las aldeas. Si ustedes lo escuchan a Isabelino cuando hace su saludo en guaraní, rapidísimo, la mitad de las palabras para nosotros ni nos suenan parecido al guaraní que conocemos, no encontrás nada ahí adentro. Es tan rápido, es tan cerrado, es tan, que es el guaraní paraguayo, o sea, no es el guaraní de las aldeas. El guaraní de las aldeas o el guaraní indudá tiene más que ver con la pausa, con la palabra medida, con la palabra justa, exacta, en el momento exacto. No sobra nada, no sobra nada. Es lo más probable es que falte y le tengas que preguntar, pero son de las modalidades distintas. Uno lo escucha a Isabelino cuando saluda. Yo a veces estoy en la casa con él en una época que se puede visitar, digamos, ¿no? Iba a Paraguay y vos lo escuchás hablar por teléfono y vos no sabés, una cosa parece ya solamente ruido, o sea, es una cuestión de que a nosotros ya nos suena como ruido, no alcanzás ni a distinguir, ni mucho menos entender. Pero bueno, nada, como una reflexión de lo que estamos hablando justamente, o lo que hace referencia Isabelino en todo este tema que estamos hablando del seminario, es justamente el guaraní antropológico en las aldeas, no del guaraní paraguayo. Isabelino, ¿cómo estás, profe? Buenas tardes, ya nos hemos saludado por ahí, pero un gusto recibirte de vuelta. Mirá cuántos somos hoy. Muy buenas tardes nuevamente, un gusto, y evidentemente en este contexto, cuanto más
se hace grande la presa, la posibilidad del tesoro, evidentemente mayores van a ser los que queremos adueñarnos de este tesoro. En ese sentido, evidentemente, como vamos hablando en varios encuentros, de que en alguna medida los paraguayos nos creemos dueños de esta lengua sin ser quizá los genuinos únicos dueños de esta lengua, ¿verdad? Nosotros usamos en el día a día como parte de ese corolario de nuestra actividad, de nuestra lógica incluso pensada y que muchas veces no es reconocida por nosotros mismos. No llegamos al punto de darle el valor de lo que corresponde. Damos soluciones, damos respuestas en guaraní, lo expresamos quizá en castellano. No sé si lo diríamos en inglés también, los que van ya hablando el inglés, los paraguayos que hablan inglés y siguen, me imagino que siguen construyendo la misma lógica y resolverán y se reirán de la misma manera. Pero evidentemente hay un guaraní paraguayo, hay un guaraní todavía en los sitios donde viven nuestros indígenas guaraní Mbá en particular, guaraní Abá parte en el Chaco, en la zona del Bajo Chaco, y en la parte de Concepción, muchos guaraní Abá y guaraní Eté, ¿verdad? Que aún conservan así de alguna manera. ¿Y por qué siempre más nos relacionamos con los Mbá? Porque de alguna manera son los que pudiéramos llamarle desertaron, si vale la palabra, o que, bueno, que quedaron en algunos la memoria de esa parte del guaraní que fue escrita y que fue de alguna manera retocada, no quiero decir otra palabra, por la cultura cristiana, ¿no? En el contexto de las misiones jesuíticas, porque al final de lo de la escritura y de las diferentes acepciones y cambios que fueron en el tiempo, evidentemente se refiere a lo escrito, ¿verdad? Y por eso, como un corolario también de estos seminarios, después de hablar tanto de cómo es esa relación con los demás, de cómo es esa relación con el mundo, de cómo es la cosmovisión, de cómo su relación comunitaria, económica. Decimos también, pero bueno, y esto se resume en lo que es la palabra. Y hemos comenzado el módulo anterior de este seminario hablando justamente de lo que es esta palabra, ¿verdad? Y hoy queremos continuar un poquitito y voy a darle en este día un tinte quizá de lo que aún queda, de lo que aún queda en nuestro, por lo menos en el modus vivendi nuestro, ¿verdad? Actual, en este contexto de una vez que se hizo escritura esta palabra, ¿verdad? Yo no voy a detenerme quizá en analizar la gramática o la consecuencia del tesoro de la lengua guaraní, eh, tantas veces discutida por el propio Montoya, que es el autor de este primer material escrito de lengua guaraní, que hasta entonces era netamente oral, 1640, discutida por los propios jesuitas, como el caso de Anchieta o Restivo, y finalmente en los últimos años dedicado su vida en plenitud del padre Bartomeu Meliá, a quien siempre lo recordamos con cariño en estos encuentros. Entonces, yo siempre aprendí del padre Meliá, ¿verdad? Esta relación. Uno es lo que yo puedo leer en Montoya, perdón. Otro es lo que yo como guaraní parlante tuve la gracia, la oportunidad de, de aprender, de hablar, de vivirlo, ¿verdad?
y tener una mirada desde esta experiencia que muchas veces no se puede explicar, no se puede traducir ciertos sentimientos, ciertas cuestiones, ¿verdad? Y por un lado, esa experiencia de haber vivido también con las aldeas, de si bien quizá falte mucho, porque cuando Carlos habla del aplomo, de la certeridad de la palabra y del ritmo, no de la lentitud, del ritmo con que se habla, se refiere a ese contexto religioso propio del ser guaraní. Es su manera, evidentemente, siempre yo trato de dimensionar mi cuestión un poco más, por un lado, guaraní, ¿verdad? De una línea de abolengo de paterno, más guaraní, y quizá en una especie de intento europeizante por el lado de mi madre, porque tiene un apellido medio raro, materno, y bueno, y esa influencia también evidentemente marca un signo de que cuando uno se relaciona, por más de que sabe que la palabra en este contexto guaraní tiene su ritmo, va marcando la manera de decir y de hacer las cosas. Entonces, todo eso hace una genialidad de que sí tengamos que decir cosas, tengamos que pensar en hechos, ¿verdad? Y esos hechos y esas cosas hacen que tengamos un aplomo o una rapidez, pero de que tengamos que mirar en esas herramientas que tenemos, evidentemente, que es lo que quedó o lo que aún queda, tanto escrito, lo que se puede rescatar, y también de lo que no está escrito, pero que aún se vive. Eso es algo muy interesante. Y que quizá ni los paraguayos sepamos nombrarlo, ¿verdad? Y quizá ustedes de Corrientes había sido también lo hacen, pero no lo saben nombrar. Quizá, no digo incluso quizá, lo hacemos y lo hacen. Ahí la señora María del Carmen, si hace un estudio antropológico en cierta zona, incluso en la capital, va a encontrar elementos y otros elementos más que nos va a dar pistas, no solo de restos, ¿verdad? No solo de restos, sino de cosas activas. Decíamos el otro día, el tema simple del mate, u otras cuestiones que hacen de que vayamos construyendo ciertos elementos. Perdón, léxico queda. Algunas palabras del léxico guaraní reordenadas, fundamentalmente lo que tiene que ver con ganado vacuno, las usamos cotidianamente y vienen del guaraní. Y construcciones sintácticas no, porque eso digo, ya lo hablamos y se trató de estudiar a nivel lingüístico y no hay construcciones sintácticas, ni siquiera el norte, que era lo más, donde se habló mucho más y hasta más tardío. Pero sí en nuestra lengua cotidiana tenemos varios términos que vienen del guaraní. Perdón. Correctísimo. Copié un poco entrecortado, doña Carmen, pero le escuchamos. Creo que entendimos el mensaje, evidentemente, sí. Y en esa búsqueda, justamente nos apasionamos con Carlos aquí. Dijimos, bueno, ¿por qué tiene que quedar en nuestros mates, en nuestros encuentros paraguayos? O alguna vez él se sentó a escucharme, no en portugués, pero casualmente en el Brasil, hablando de estas cosas. Y me dice, no, contemos a nuestra gente, hablemos entre nosotros de estos temas. Y a ver si rescatamos, a ver si qué sale. Y bueno, ese fue el intento, ¿verdad? De darle seguimiento, darle vida, de comunicar esto que de hecho no somos los dueños, ni somos lo que sabemos todo, pero por lo menos creemos de que tenemos algunas luces que pueden ayudarnos a caminar sobre este tema. Y yo hoy quiero traer, después de toda esa historia que hicimos de la palabra como expresión del alma,
como fruto de esa cualidad donde es la expresión máxima de lo que un ser humano pueda dar en el idioma guaraní. Es la palabra que es la manera en que se entrega él mismo al otro. Y desde esa perspectiva, pues, ¿cómo es esa palabra en la cotidianidad? Porque hemos hablado de educación, hemos hablado de salud, hemos hablado de tantos elementos, pero ¿cómo eso se hace en el día a día? Y bueno, ese intento es lo que quiero acercar un poco hoy. Y quizás sí, aquí necesitaríamos, porque hay una mezcla, una imbricación interesante de la cultura eurocéntrica, quizás, y van a decir, sí, pero hay cosas acá de lo que se dice en español o de lo que se cree en español y tiene su manera netamente español, pero que había sido, se dice en guaraní. ¿Y a qué me refiero? Me refiero justamente a lo que son las frases, los adagios, los refranes. Esto que nos hace en el día a día, lo que la palabra guaraní nos permite, y vayamos al tesoro para entender por qué tenemos que hablar de esto. Resulta que en el tesoro de la lengua de 1640, por más de que evidentemente a Montoya quizá menos le interese esto, porque él lo que va a dar, por un lado, elementos a la lengua escrita, de modo a que pueda darle un valor, porque lo dignificó a la lengua. Pero por otro lado, el mensaje evidentemente cristiano, católico, en ese conjunto, incluso hay un catecismo, ¿verdad? Un catecismo de la lengua guaraní, también de la misma data. A ver, para que se entienda de qué estamos hablando, para la gente que no conoce quizá el material, estamos hablando del tesoro de la lengua guaraní, y aquí en este material está la copia original en la primera parte de lo que es la gramática de la lengua y ya una explicación de Meliá hacia el final. En ese mismo contexto, Montoya rescata una frase para decir ñengaraí, que actualmente nosotros decimos quizá más acopado en un guaraní más paraguayo, valga la introducción de Carlos, parece que adivinaba el contexto de lo que vamos a hablar. Porque evidentemente hoy hablamos de ñenga, hablamos de refranes en otras. Pero, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que estamos hablando? Y resulta que los ñenga, esa manera de la expresión, y dice araí en guaraní. La sílaba araí puede significar varias cosas. Es el alma que habla permanentemente. Nga es como una especie de volitivo, algo que depende de la voluntad, pero que también es diario, que es consecuente. Y en el origen de la palabra araí puede ayudarnos a entender cómo que algo va raspando, se acerca a eso que se quiere decir. No se dice de esa manera, pero se acerca. Y es muy propio de nuestras culturas, hoy incluso, todavía el uso de ciertas maneras de decir, de contar, de explicar, una especie del génesis de la Biblia cristiana, ¿verdad? Se trata de explicar desde allí, y que hasta hoy muchas veces incluso la ciencia no tiene todavía respuesta, entonces tenemos que decir, bueno, que sea lo de Adán y Eva y se acabó la historia, ¿verdad? Entonces, en ese mismo sentido aparecen los ñengas, estos refranes y yo traje algunos, de hecho que no voy a ser muy rápido, Carlos. Hay una mezcla aquí, compañeros, hay una mezcla aquí. Traté de elegir aquellos que de alguna manera, en principio, explican diferentes cosas. Es decir, pueden explicar desde felicidad,
puede decir, en vez de decir que le duele, que le pasa algo, que se siente mal, que muchos de nosotros no expresamos eso. Y decíamos en otro momento, cuando hablábamos de la educación en particular, de que el guaraní no expresa, trata, educa ese aspecto del dolor, por ejemplo. Entonces, cuando uno se va cambiando, hablábamos también de que hay una especie de rutina, por llamarlo así, en la búsqueda del alimento, lo que decíamos, el circuito alimenticio, cuando van cambiando de un sitio para el otro. Y una frase que yo lo escuché y que se repite mucho en la jerga hoy del guaraní paraguayo es "Coape yabu abeje y obaramova". Voy a tratar de leer un poco más lento. Coape yabu abeje y obaramova. Lo que en una especie de traducción diríamos, aquí estamos mejor, dice el que se mudó recién de casa, se mudó recién del lugar. Nadie sufre porque se cambió de lugar, nadie. Ustedes saben de que hay una cuestión muy seria en el aretá, en ese espacio del guaraní, que evidentemente cuando se le sacó esa tristeza, esa impresión se puede ver en el arte jesuítico incluso. Si uno trata de encontrarse con la lectura de aquellos rostros, hay imágenes muy fuertes, hay esculturas muy fuertes, no precisamente porque el santo no era San Pascual Bailón feliz, ¿verdad? Sino porque era medio triste, no, sino porque el autor imprimió lo que realmente sentía, esa búsqueda, esa tristeza, esa mirada lejana, lo ha impreso en esto. Y eso podemos encontrarlo en una de estas. Y ahí está la expresión, la palabra más va más allá. No es el simple refrán de que aquí estamos mejor, acá estamos más felices, sino, bueno, no es lo que quería, no estoy tan contento, no dice eso, pero en el fondo estamos más felices aquí. Es la expresión, ¿verdad? Y es jocosa, evidentemente. Hoy muchas veces la gente dice, bueno, es muy graciosa, nos reímos todos los paraguayos cuando decimos esto, bueno, algunos lo toman de risa y le contaba en inglés y se pone la cara más triste, ¿verdad? No entiende. Pero en fin, lo interesante que detrás de esta imagen que nos presenta aquí, no precisamente es el refrán que quisiéramos escuchar en español, ¿verdad? Que quizás sea más en el sentido del proverbio, más en el sentido poético, sino es esa explicación nuevamente del por qué está ahí y de qué vale la pena estar allí. También aprovecha para no mostrar su desgracia, porque decíamos no solo el dolor, sino la desgracia. Ojo, áramo sería la traducción desde la lengua, del tesoro de la lengua. Me resbalé, dice el borracho, si se cae. No se cayó. Es una manera de decir también que muchas veces, pues es pie. Y evidentemente esto está. Incluso yo escuché en frases, no sé, en Córdoba escuché esto graciosamente en alguna gente, de decir esto de la manera tal de que no le pasó nada. Evidentemente estaba tirado, estaba en la última situación, en la situación límite, pero no le pasó eso. Es como reírse de su propia desgracia, ¿verdad? Pero no le pasó. A nosotros muchas veces, yo siempre digo en ese sentido, que va a venir después en uno de estos también la frase poriajú que decimos en corriente, en boriajú que decimos en guaraní. Yo siempre digo, eso no tiene una explicación un poco, sino que cuando miramos realmente desde la lengua y de los hablantes originales de la lengua, de los dueños de la lengua, cuando realmente la palabra poriajú o mboriajú es la ausencia y es la escasez total, no solo de lo material, sino también de lo espiritual. Y entonces, el paraguayo muchas veces del fondo del campo, cuando vienen las encuestas, estas encuestas, censos que se hacen cada tanto, él no es pobre. Le pregunta si es pobre. No es pobre. Naimboriahui no es pobre.
¿Y cómo entonces? Es humilde, pero no es pobre. Es interesante cómo en la cultura, evidentemente, cuando uno va en el contexto de una aldea, de una situación de vida guaraní, si tiene todo, si la naturaleza le concede todo, ¿por qué preocuparse? Si tiene todo, entonces no es pobre. Ese concepto todavía subyace, está en el inconsciente colectivo. Y son estos ñenga es la expresión que antiguamente se usaban alrededor de lo que era la fogata en estos encuentros que decíamos y del cual se hablaba. Quizás se decía una frase y nadie explicaba. No había un sábado de tarde ni un isabelino que se le antojaba dar una explicación de esa línea, sino era simplemente decir y el otro decía otra parecida a esta y así. Esa es la manera. Yo participé y lo interesante es que no tenés que salir de la línea, no es porque te viene lo jocoso y vos decís lo otro. Por eso Carlos decía, habla tan rápido que eso es paraguayo. Es decir, cuando ya le mete algunos elementos ya distraídos, eso ya no es indígena, ¿sí? Y ese respeto es lo que nosotros queremos instalar, evidentemente, recuperar. Tampoco cuando esto ya es una mezcla, aquí por eso decía, hay como una mezcla del europeizante, ¿verdad? Ajata ayuje y osoba. Voy y vuelvo, dice el que se le acaba o terminó, no tiene más el dinero. No dice ya no tiene. En el contexto del oso, es la traducción directa es que está cortado. El que ya no tiene repuesto. Y entonces nadie, me preguntaban el otro día si cómo es ese tema del tepú, ¿verdad? Y decimos tepú si yo voy a comprar un lápiz y esto cuesta en guaraní, pregunto cuánto cuesta, es una traducción directa. Pero el tepú es en otro contexto en el guaraní. En el guaraní el tepú implica como palabra, es eso de que realmente como la palabra perdón como tal no existe en el idioma, es un sentimiento, es una expresión en el cual yo no puedo ni acercarme al otro, no puedo ni estar, ni saber de su presencia hasta que pueda. Y esa especie de que yo tenga que, al punto de renegar por la otra persona, de tratar de quitarme ese y irme contra esa persona sería el tepú. Contra lo que nos cuentan Restivo y toda esta gente, gramáticos de la lengua y también evangelizadores que dice que más lucharon. Yo les puedo casi asegurar, porque no es ningún estudio científico, pero desde mi experiencia, desde mi vivencia, de que esa cuestión del recelo y de eso que ocurre en el fondo del ser de una persona en relación a eso que nosotros podemos llamarlo quizá, a ver, Carlos, ayúdame con mi castellano aquí, no es el enojo nomás, sino esto de cuando uno tiene una contrariedad permanente, eterna con alguien, ¿verdad? Bronca. Sí, más que bronca, ¿no? Bueno, la expresión máxima, ¿verdad? Yo les puedo asegurar de que esto hasta hoy es así. Sentimiento. ¿Perdón? El sentimiento. Ese sentimiento es impresionante. Rencor. El rencor es fuertísimo, eso, el rencor sí. Ese rencor llega al punto de que hoy, en muchos de los aspectos, yo creo que es una materia pendiente de los evangelizadores del mundo moderno, porque en ese nivel no ha llegado la evangelización en muchos aspectos. Sí, hablando de la religión cristiana, ¿verdad? Ya sea lo que fuere, pero cristiana al fin, no ha llegado. La gente tiene, incluso la madre le cobra el tepú a su hijo cuando el hijo no ha cumplido con los valores que la madre ha inculcado. Y eso cuesta. Y al traducirse, hoy es el costo, pero lo que cuesta es
te cuesta la distancia, te cuesta la vida, te cuesta separarte de la otra persona. Y ese volver a encontrarse, entonces, y en ese mismo contexto se usa ajatayu. Nadie quiere distanciarse definitivamente. Es momentáneo nomás, mi desgracia. Bueno, y aquí es donde el Ñenga fue tomando, y quería hablar de aquí en este punto de la palabra escrita. Decíamos el otro día de que en el guaraní toma, al tomar la forma escrita, en su gloria está su miseria. Y repetimos esa frase insistentemente en lo que nos decía Melía. Y justamente porque muchas veces entra el famoso yo para. No sé si han escuchado este término. El yo para, que es un intento de la mezcla del castellano en el uso sin traducciones de algunas palabras, que en la experiencia de otras lenguas, si bien no son muy cargadas, no son muy prestadas muchas cosas, sino algunas, como el caso del español, que ha prestado y se va convirtiendo luego, se va acomodando la gramática, se le va dando sentido semántico y toda esa historia. En el guaraní, eso es lo que ocurre en el guaraní paraguayo, por lo menos, en este contexto, es que hay veces que ya no queremos pensar y usamos ya nomás, porque está la facilidad de que o se le agrega una S, se le quita la S, se guaraniza la palabra, parece. Entonces, ahí al punto de que queremos o se defiende una especie de tercer idioma, que sería el yopará, ¿verdad? Yo no quisiera todavía llegar a ese punto, ¿verdad? Yo siempre, eso lo hemos hablado con el padre Melía. Él de alguna manera tiene un marco que lo define en el sentido de que eso se irá normalizando o mejorará en el transcurso del tiempo. Evidentemente, reitero y recordamos de que los que hablamos guaraní, en su mayoría ya no son indígenas, somos paraguayos. Y en ese sentido, ahí, por ejemplo, tienen el uso de la, como en el español, y bahí es feo, ¿verdad? O en este caso, y crisi guaraniza la palabra, dice quien come el oro asado, dice, ¿verdad? Y es un poco más, ya está la mezcla del modo actual de vivir en relación a, por ejemplo, lo que decíamos hace en el primero. Acá estamos más felices. No era lo ideal, no era lo que queríamos, pero estamos felices. Nadie llora por dejar el otro lugar que era muy lindo. Y lo mismo acá, pero ya está como mezclado. Y eso un poco, ahí es donde nosotros venimos hablando de que la escritura, por el hecho de querer escribir, y cómo es crisi en guaraní, ahí comenzamos nosotros muchas veces a armar los neologismos. Ah, no, pero eso hay que decirlo en guaraní. Y comenzamos la disputa entre los que queremos o que creemos que hay que decir esto de la otra forma. Hasta que no se resuelva la crisis, mejor decir crisis así como está, y se acabó la historia. Hasta que se resuelva. Entonces, los ñenga permitieron incorporar en la jerga popular otras maneras de decir lo mismo, pero incorporando palabras que aún quizá o de alguna manera que se va haciendo yo para. Ahora, hay algunos aspectos muy interesantes de los ñengas que expresa esa cuestión de la manera, más allá de esto que habíamos dicho, de que puede ser como más sarcástico, por decirlo así, también es una expresión del modo de pensar. Se puede descubrir lo que cree, su filosofía, su relación con los demás, se puede definir con esto. Y frases como, por ejemplo, Purana Boriajupama. Puse entre paréntesis la palabra Boriajú para que se entienda en contexto correntino. El guaraní en particular, y esto viene bien enraizado y hoy mucho menos ya se usa esta frase. Más pobre imposible.
El que es pobre ya está pobre. Hay otras frases que fueron asociadas a esta. Y es la manera incluso de vivir. Qué más uno quiere? Ya está. Ya está donde estás. No hay necesidad. Y eso llegó a la educación, por lo menos en nuestro ambiente en Paraguay. Ya sabe poner las firmas. ¿Para qué quiere más? Yo no sé si eso pasa en los contextos de los campos vecinos. Pero por lo menos aquí eso ha llegado. Es más porque el Boriajú o el Poriajú tiene su riqueza. Necesita de otras cuestiones que son ajenas, que molestan, que bueno. Y eso hace de que piense y muchas veces quede en ese nivel que en sí es la riqueza para este sector, para ellos, pero desde nuestra vista, de nuestra posición, evidentemente se quedó en el tiempo y mejor nomás. Y una manera también de que el sentido de superación, esto quedaba, por ejemplo, yo lo pregunté en la cultura original, yo no he encontrado así frases como que sean tan en esta línea del devenir, ¿verdad? De que ya estamos, ya se definen como tales. Pero en nuestro contexto posterior a las misiones, estas frases fueron muy utilizadas, incluso dentro de las misiones. Los que quedaban fuera, los que vivían fuera, pero que vivían también de alguna manera con las misiones, lo que veníamos diciendo la semana pasada, el caso concreto de las pequeñas comunidades que vivían alrededor de las reducciones o las misiones jesuíticas, tenían este pensamiento, mejor aquí, pobres, pero al fin vivos, ¿verdad? Comenzó a tener esos cambios que luego marcan nuestros destinos actuales. O sea que el guaraní, esta palabra de origen festivo, alegre, místico, esencialmente religioso, también fue dando como giros y acomodándose, y una manera de acomodarse el tiempo fue justamente esto, ¿verdad? En la línea dice también Joabaiba pejo abaipa. Al que le ocurre un mal, le viene todo encima. Un intento de traducción ahí. Es decir, muchas veces, y hay esta frase es muy conocida en una carta escrita en 1705, que se recoge justamente en contextos uruguayos, donde hay una guerra y esta crítica en defensa de todas las misiones son elegidos los soldados guerreros para ir a pelear. En la descripción de esa guerra, hay un libro que recoge eso, se llama Guarinijape Tecocue, y en ese contexto también hay este tipo de frases como que es mejor ya quedarnos en el molde, por decirlo de alguna manera. Un boriajú o poriajú acá en gente a aratiri. Solamente al pobre le ocurre el mal. La traducción literal, ahí por la cabeza del pobre únicamente cae el rayo. Pero la traducción literal, ¿verdad? En el sentido de que al pobre es el que le pasa de todo, ¿verdad? Ese tipo de frases se fue acuñando y se fue haciendo eco en la manera de ser de nosotros del hoy. Y muchos se definen como tales. Hay otras frases así que todavía persisten en el común de la gente. Por ejemplo, el que dice ñaime mañandere cuerame cumandaisha, dice. Una especie de traducción sería ya estamos como el poroto en el caldo, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer. Ese tipo de frase se fue como para tratar de explicar un poco. Y también algo bien guaraní, pero esto sí que es bien guaraní, que no tiene nada que ver con todo lo anterior, sino de la manera de enfrentar el mundo. Dice, ojo bando we virivaera.
el que ya parte no puede o no debe regresar por ningún motivo. Y esto sí es una religión. A tal punto que si dejaste algo, te olvidaste de algo, eso ya quedó. Eso es lo que ya pasó. Nadie puede ni por nada del mundo retroceder. Y eso tiene sus explicaciones. Entonces, el que ya hizo, por eso hay que atender lo que hay que hacer, hay que cuidar lo que hay que decir, hay que mirar hacia adelante y no mirar para atrás. Incluso se puede hasta decir que eso es bíblico, ¿verdad? Y en esa línea el guaraní tiene su manera de enfrentar también su día a día. El que ya hizo, el que ya hace, el que ya... Y en esto mismo también, ¿por qué el que vaya no debe de volver? Porque dice, Iño puntun ñanerenondena. El mañana nadie sabe. Iño puntun es oscuro. Es una frase que yo la primera vez lo había escuchado aquí en mi casa de mi madre, pero que lo escuché varias veces repetido en la aldea Taba Guaraní, a decir de la que dirigía la aldea, insistentemente a los niños, en algunos momentos donde se hacían los tejidos por las tardes, cuando se preguntaba por qué habría que tejer o por qué habría que aprender a hacer esto, y la respuesta era solamente Iñeputú ñanerenundera. ¿Cómo decir? Hay que prepararse, ¿no? Nadie sabe, ni nadie tiene el destino en sus manos. Mejor hagamos esto ahora, que quizá lo necesitemos. Y si no es necesario, bueno, tranquilo. Pero hagamos lo que tenemos que hacer, lo que nos toca ahora. Y bueno, y esto un poco más en el sentido de esto es más actual, evidente, una frase, un ñenga más actual, pero que tiene que ver con el sentido comunitario de la cultura guaraní. O es todo o es nadie. En este caso, ya japaiteque oñondive y amiriva. Vayamos juntos, dice el cobarde. Nadie puede, mejor es irnos todos juntos. Es jocoso, pero a la vez sentido comunitario. El guaraní no se movía, y no era por cobarde, porque el sentido era moverse juntos. Y hoy quizá nosotros le demos este pincelazo, ¿verdad? Esta manera de ver, esta manera de entender de que hay que ir juntos porque, o si no, uno no puede ir solo, ¿verdad? Por el miedo, por la cobardía, por lo que fuere. Pero en este contexto es el sentido comunitario. Bueno, un poquitito en esta línea hoy quería compartir con ustedes, no para alargar mucho, porque cuando comienzan las preguntas, allí es donde encontramos muchas respuestas. Entonces, yo quería un poco aterrizar hoy dónde la palabra tiene su sentido y su uso. ¿Qué es la palabra para el guaraní? Son estas frases, son estas maneras de expresarse. Y esta manera de educar, de recordar, de esta manera de relacionarse, es lo que enriquece y que, bueno, de alguna manera hoy llega, y como digo, parece en algunos casos, tiene una mezcla de picardía ya con el sentido europeo, español quizá, pero fundamentalmente tiene que ver con toda esta manera de ser y de conjugarse, diríamos, de la palabra. Y quiero agregar a esto, de que todo esto tiene que ver con una cuestión muy interesante que en el vocabulario, en el decir popular se llama arandú ka'at. El arandú traducido por sabiduría, y ka'a es el bosque, es la selva, la selva, el lugar de las plantas, la sabiduría del bosque. Evidentemente, esa sabiduría popular, y volvemos a lo mismo, vamos a traducirlo en términos de medicina, en términos de... Pero fundamentalmente, estos ñenga están también en respuesta a la naturaleza. Muchas de las frases, muchas de lo que se dice, por ejemplo, una de las frases muy utilizadas, que yo lo escuché con frecuencia en varios sitios, usado por guaraní y usado por paraguayos actuales incluso, es
Ka'aru etema. Ka'aru es, decíamos, un horario en el guaraní, es la tarde, pero el etema es el momento fijo, concreto, que pasa en segundos en lo que va del sol y entra el sol. Es un momento que en el español no existe. Entonces decimos nosotros a la tardecita y le agregamos ita para ver si ahí entra el sol o no, entre lo que va del el primer albor de la noche y el final de la tarde. Ka'aruete. ¿Y qué es ka'aruetema? Es como un imperativo en guaraní. Eso lo escuché, lo escuchaba de gente más grande y lo escuchaba en las aldeas. Lo escuché la última vez aquí en Posadas, en la zona de Ruiz de Montoya, en una aldea guaraní. Es decir, ya no hay nada para hacer, ya está, ya se acabó. Es el tiempo del descanso, es el momento ya no se discute eso, es un imperativo, ka'aruetema. Y uno puede pensar que es solamente en relación al tiempo, sino a la entrada, a ese movimiento, sí. Es evidentemente al movimiento, pero fundamentalmente es en relación a ese trabajo o a esa actividad que ya no tiene otra razón de ser. En eso también aparece el tema de los sueños. Las frases tienen mucho que ver con eso que decíamos en otro seminario también, en otro módulo, de los sueños. Eso que se sueña la palabra y al día siguiente se exteriorizan en términos de frases, de refranes, que puede definir el destino del pueblo, dicho por un chamán, dicho por una jaí, por una líder guaraní, por los que tenían el don del espíritu o por lo que podían dar una medicina. De ahí también, y para ir cerrando un poquitito, aparecen cuestiones como de lo que no se dice y de lo que no se debe de hablar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el tema del ta'anga. Hoy se traduce por dibujo. Dijimos que anga es el alma. Y ta'anga es una manera de decir, si queremos una traducción así rápida y medio apresurada, yo diría reflejo. Yo miro en el espejo y puedo verme. De eso no se habla en la cultura guaraní, de mi reflejo. Quizá no tanto importe lo que yo pueda verme, pensemos a priori, pero fundamentalmente es porque el alma que refleja el ojo, que lo sabemos por las frases poéticas actuales, que el ojo es el reflejo del alma, la ventana del alma y toda esta historia. En el guaraní es más allá de eso, es robarle, es darle, o sea que en el concepto guaraní, este tema de la, ¿cómo se llama esto, Carlos, en la ciencia moderna que se hace? No es la mutación, no cabría esta posibilidad de hacer dos iguales. ¿Cómo se llama? Clonación. La clonación. La clonación es impensable. Es impensable porque si él no acepta ver, por eso hay que cuidar mucho cuando decimos, sí, le traían el espejito y ellos hacían lo que querían. Hay que cuidar esas frases, gente. Hay que cuidar mucho porque no es tanto así. Porque si algo no se veía era el espejo. Entonces, muchas veces es gracioso decir y queda lindo así bueno, aquí estamos entre amigos, quizás lo podamos decir. Pero hay que cuidar ese tipo de cosas. No es tan fácil y no fue tan fácil todo eso. No fue solo el espejito, gente. Había otras cosas que ellos descubrieron y tuvieron la visión, eran grandes visionarios y por eso mejor era acomodarse a ciertos ritmos y en muchos casos que tuvieron su desaprobación, pues bueno, tenemos también la respuesta de lo que aconteció. Y ese tipo de expresiones, ese tipo de lo que decíamos el otro día, de lo que se habla del ñe, expresado también en el albú. Hoy en guaraní paraguayo el albú es solamente el ruido, decíamos el otro día, lastimosamente. En cambio, el albú es la exteriorización del ñe. Y yo le quiero agregarle una frase más a esto, porque también hoy en guaraní paraguayo, lastimosamente, el guajú
es cuando, por ejemplo, un perro aúlla, por ejemplo. El wahoo, wahupucú. En cambio, el wahoo, y cuando leemos en algunos libros los wahoo o el wahoo, hay muchos títulos así que uno puede entrar y puede leer refiriéndose al canto triste. Es un tipo de canto y ese canto es la expresión. Yo todavía escuché en la gente que serían de la edad de mis abuelos, gente que nacieron allá por el 20, 30 quizá, decían todavía para canto, un canto así, que es entonar, no es el canto soprano ni el canto, ¿verdad? Sino por el canto del entono. O Wahoo y Cobo decía, ahí andan cantando. Pero si uno dice ahora Wahoo es en ese sentido más, ¿no? Lastimosamente fue perdiendo la fuerza de la palabra y se quedó en este contexto. Pero el Wahoo viene de ahí, es ese canto triste que muchas veces se repetía y se repetía y se volvieron oraciones y se volvieron, y que definitivamente están expresadas nuevamente en estas imágenes, esta manera de ser. Y también hoy en sentido un poco más figurado, en un guaraní más actual también, alguien que, bueno, que llora sin consuelo y que por poco sentido, sin necesidad quizás, la gente también dice, oiko o wahoo, anda por ahí llorando, por decir, pero no ese sentido del llanto, del llanto, sino ese del plagueo, por decirlo así, ¿verdad? Y en las reducciones, en las misiones jesuíticas, el wahoo se convirtió luego en los rezos de los muertos. Es algo muy interesante porque finalmente esos cantos que se repetían, donde se contaba la cualidad que tenía la persona, era como recordarlo, pero de manera tan triste lo que era capaz. Incluso el wahoo tenía la particularidad de expresar lo que podría haber hecho la persona que está muerto y que ahora ya está muerto. Entonces, y eso es todo el tiempo esperando esas 24 horas que le decía el otro día. Nada de modo COVID. Otra cosa que no se acepta, no creo que sea aceptado, es llevarlo 2 horas, 3 horas después. Ellos tenían que estar seguros de la muerte. Entonces no entra en la cultura. Por eso quizá más allá de que hoy nos peleemos que alguien quiere llorar más a un muerto, no. Es porque hay algo muy en el fondo que nos dice, no, esperen más, pero ¿qué es eso? ¿Por qué tenemos que decir ya el parte médico te dio de que está muerto? No, esperen. ¿Pero qué? Bueno, por ahí va un poco algunos intentos de explicación de lo que ocurre en modo COVID en la pandemia. Gentes, por aquí para dejar un poco abierto el micrófono y compartir como siempre. Muchas gracias por su atenta escucha. Isabelino, querido, muchas gracias. La verdad que esto, al igual que la semana anterior, dispara un montón de cosas, no solamente por el tema de la explicación, de esto que hablabas de los refranes, etcétera, sino por las mismas cosas que esto nos va generando, asociándolas con otras ideas, con otras cuestiones que vienen a la mente preguntar. Yo aquí me anoté unas cuantas y había dicho al principio que tenía algunas ya también para el final, así que vamos a ir sumando de a poquito. La gente que quiera ir preguntando, por supuesto, preferentemente con el micrófono abierto, si no lo escribe en el chat y lo vamos compartiendo por ahí, para mantener un poquito el orden más. El primero, más que una pregunta, es una reflexión. Por ahí hay un micrófono abierto de alguien que hace mucho ruido. Indudablemente, como en tantas culturas, el idioma acompaña a, valga la redundancia, a una cultura que hay atrás.
es la expresión de la cultura y no es solamente una lengua de comunicación para decir lo mismo que puedo decir en español, lo digo, o en castellano, lo digo en guaraní, o lo digo en inglés. No, porque hay una forma de ser atrás, que solamente se puede comprender lo que te está diciendo si vos entendés el contexto en el que vive esa persona, lo que es para esa persona. Llevado a terreno, si uno agarra y junta todo lo que dijimos en el seminario respecto a la forma de ser del guaraní, te hace pensar muchas veces que el silencio de la gente de campo no tiene que ver ni con vergüenza, ni con que el tipo sea corto, ni con que no sepa cómo expresarse, sino con su forma de ser que tiene que ver con otra dimensión que vos no lo estás entendiendo. No tiene que ver con la lectura que uno está haciendo. Quizás en la práctica lo más tangible, y en esto, así como decía de los refranes, también conozco otro rubro, por ejemplo, chistes que solamente tienen sentido en guaraní. Vos lo pasás al castellano y eso es una pavada, pero en guaraní tiene otro sentido por el contexto. Entonces, yo creo que la importancia de reflexionar sobre esto que estamos haciendo en este quinto seminario isabelino lo que tiene es justamente el poder abrir el entendimiento de lo que va más allá de la palabra, de la escritura, al llenarnos con la forma de ser del guaraní. Y aquí va la primera pregunta, perdón por lo extenso de la reflexión primera, pero aquí va la primera pregunta. Y a ver, voy a mirar los correntinos que hay acá, que alcanzo a identificar. Lucía, Elisa Martínez, Natalia, Roberto, Andrea, Mercedes. Un tema muy discutido aquí, pero hay que ponerlo dentro de este contexto que lo hablamos ahora. Es el tema del zapucay. El zapucay no es algo jocoso, o que es del tema del grito, de la diversión, de la exteriorización, de la farra y del chamamé. No, es la expresión arrancada más allá de donde no llega la palabra, sea de alegría, de júbilo o de dolor. Hay una anécdota que no voy a reservarme, que me la contó, de alguien que acompaña a su papá a un velorio en el campo porque había muerto su niño. Y era un velorio de campo, en el campo. Y más allá de lo compungido que estaba el padre, en un momento se retira del sepelio y se va solo a un costado de la casa, y en el medio del silencio el tipo arranca un zapucay desgarrador. O sea, en el extremo dolor y en la extrema alegría. Esto va metido justamente dentro de una forma de ser. Isabelino, tiré una punta así, yo sé que tenés muchísimo para decir sobre esto, o de ampliar sobre esto, pero no quería dejar de hacerlo. Esa es una expresión fuerte. Decíamos nosotros en otro seminario, Carlos, la mirada. Tiene mucho que ver con esto. El simple definir por la mirada, la educación, un no, que tampoco hay en guaraní, hoy lo hemos inventado nosotros, ¿verdad? Ese no, el nahaniri, esas cosas hemos inventado un poco, o el he para decir el sí, ¿verdad? Eso es más pasa por esto, ¿verdad? Sí. Y me viene la frase, Carlos, por lo que decís,
voy a tratar de decirlo en castellano para que se entienda y a ver si traduzco, ¿verdad? Cuando se meten muchos en la, bueno, a ver si, no es precisamente en la cocina, pero para que se entienda el contexto. Cuando mucha gente se mete en la cocina, hasta la polenta no sale bien, dice, es una frase guaraní. Eso mismo pasa con el zapucay, ¿verdad? Evidentemente, para referirse a esto de lo de la polenta, ¿verdad? Que mucha gente ¿quiénes son los que se meten? ¿Qué es lo que ocurre? Y bueno, puede haber varios maestros, buenas intenciones. En el zapucay hay 2, 3, 4 tipos de intenciones. Uno de dolor, evidentemente la esterilización del dolor, de la alegría, y otro muy interesante, de la soledad. Y se asocia eso con el segundo seminario, o tercero, no me acuerdo, Carlos, cuál fue, cuando hablamos de los diferentes personajes que mitológicamente nosotros hoy le llamamos seres mitológicos. Cuando se escucha un zapucay allá al fondo de la selva, imagínate, donde vos crees que no está nadie, evidentemente es un fenómeno fuera de lugar y es probablemente un fantasma, un pora. Probablemente es el duende de la noche, no sé, llámele bombero, llámele no sé qué, no. Tiene que ver, ese zapucay tiene que ver con el curupí. Es el grito del dueño de la selva. Es decir, el zapucay puede tener y es algo bien, bien guaraní, Carlos y compañeros. Porque cuando ya la palabra, y ahí vuelvo a algo muy fuerte porque esto que yo digo quizás ni yo acepto. Cuando la palabra termina, decimos nosotros los eurocéntricos, viene el golpe, viene la fuerza, ¿verdad? Eso es bien eurocéntrico. En el guaraní no, Carlos, compañeros. Cuando la palabra termina, viene el zapucay. Esa es esa fuerza interior por la cual ya la última manera de expresar que ya no puedo contra eso o que estoy en ese éxtasis de la alegría. El año pasado, antes de la pandemia, todo el mundo nos miramos. Cuando viene un hombre relativamente grande, que no es, ha sido, lógico, los católicos nos miramos todos así cuando vemos algo raro, ¿verdad? Y no era sido de la misa, evidentemente. Yo soy católico, ha sido de las misas, entonces este no era tan nacido de las misas. Aparece en una procesión el personaje. Es un vecino nuestro, sí, lo conocemos aquí, pero nunca fue a misa, por decirlo, ¿verdad? Bueno, yo qué sé. Pero la cuestión es que yo no lo he visto, ni muchos de nosotros se nota con la misma cara. ¿Qué hace? No va y no reza. No. Baila, no. Dio un zapucay cuando ve la imagen y se acerca a la escultura, se arrodilla y le da un grito, pero que todo el mundo nos quedamos, porque hasta la procesión paró, ¿verdad? Es decir, es su manera de expresión de lo que no podía contar. Y yo me quedé atónito porque esa misma expresión he visto, no en un contexto de velorio, Carlos, campesino, sino en el contexto de una madre guaraní que perdió a su hijo. Entonces me viene esa imagen tan fuerte que te puedo asegurar que ahora mismo estoy escuchando. Es un zapucay tan profundo que hace vibrar todo, ¿verdad? Y uno puede leer tantas cosas a partir de ahí, ¿no? Puede crear las metáforas que quiera. ¿Y de por qué estamos hablando? Quiero insistir con esto de ese tema, y yo creo que Carlos por eso instala también. Porque estas cosas es la que tenemos que hablar cuando queremos hablar guaraní. No intentar decir tantas cosas que, bueno, ¿y por qué los jesuitas inventaron y nosotros no? Bueno, ellos eran jesuitas, ¿verdad?
yo siempre pongo el chiste, ¿verdad? Con la disculpa correspondiente de los amigos, ¿verdad? Estudia más para justamente hacer ese tipo de chistes de los jesuitas, ¿verdad? Para estudiar más que cualquier otro sacerdote justamente para poder hacer. No se refiere a eso, sino justamente el hecho y la cualidad de que si nosotros pudiéramos detenernos a mirar estas cosas que no tienen traducción, quizá pudiéramos entender más el mundo guaraní, darle más valor y respetar. En el año 89, perdón, 1989, cuando cae la dictadura en el Paraguay, se hizo una última, bueno, antes de la caída de la dictadura ya se pensaba, pero casualmente coincide con la caída, se iba a hacer igual con dictadura, una manifestación de campesinos sin tierra, que partido de Misiones y otro partido del norte, que se llamaba Curuzurapé Uburecabo, el camino de la cruz en busca de la tierra. Y tenía el fondo de una cruz, pero por la cruz decía Ubumaranecabo, en busca de la tierra sin mal. Era muy fuerte esas dos imágenes. Después de 300, 400 años volvieron a casarse esos dos signos tan fuertes, la cruz y ¿por qué traigo la memoria? Porque cada estación no se rezaba, o sea, cada lugar donde se paraba y se ponía una cruz terminaba con un zapucay, compañeros. Era muy fuerte eso. Yo acompañé la primera parte de la caminata y bueno, había todavía mucho temor, estábamos en un momento todavía bastante. Yo acompañé a las hermanas religiosas y a los curas de la Compañía de Jesús que caminaron los primeros kilómetros, y cada 50 kilómetros se iba colocando una cruz, y cada cruz un dirigente diferente daba ese zapucay. Bueno, hay tanto para decir de este tema, Carlos. Solamente un epígrafe más isabelino, y cedo la palabra a los amigos, que indudablemente estas expresiones culturales, habiendo aquí en la reunión historiadores, arqueólogos, restauradores, también la forma de ser guaraní fue dentro de las misiones jesuíticas y posterior incluida no solamente en una forma de ser, sino en el arte, en la forma de vivir, en la forma de comunicarse, en la forma que se construye una sociedad. Seguramente también tiene las influencias. Bueno, Carlos, lo que dice también acá, traigamos ya a colación lo que dije Sergio, nuestro compañero que está aquí con nosotros. Efectivamente, ese canto de desgarro que luego viene en lo que nosotros podríamos llamarle después los juglares, ¿verdad? En el Purajey Yoruba, que tiene que ver con eso que dije hace rato, don Sergio, con el tema del Wahoo, ¿verdad? Y ahora el zapucay que lo agregamos, ¿verdad? Eso mismo, en los eventos religiosos, en el momento, si uno no sabe lo que es el opú, se va a desesperar, porque ahí sí los gritos son de diferente, por la alegría, y el único que pudo entrar en un opú, yo no tuve ese privilegio, fue el padre Melía. El extraño que entró en un opú fue él, ¿verdad? Hasta donde yo sé. Él, no sé si, pero nunca le escuché, por lo menos en ningún material, le escuchamos a Nimendayú o a, no sé, a ninguno de estos otros antropólogos, a Zúñiga, a nadie, como que fue Meliá que pudo estar ahí en el opú, y tampoco se habla ni de Restivo, ni de Montoya, ni de otra gente dentro de las misiones. Ahí hay una serie de zapucay interesantes, y una de ellas, evidentemente, el zapucay que también significa aviso, depende de don Sergio del cómo, y allí eso que das claramente en los momentos del eclipse, es la ausencia del ojo de Dios, y es como llamar a Dios, por eso es el zapucay, no solo rogar que termine, sino es que decirle, acá estamos, en ese contexto. O sea, es muy fuerte, Sergio, y muy interesante lo que aportas allí. bueno. Carmen, por ahí.
Un poco para sumar algo, pensando en el tema de los contextos y de cuando se leen las lenguas o cuando se trató en las misiones de sumar a lo guaraní, a lo occidental, sin demasiado tamiz en el medio. Uno de los grandes problemas que tenían los misioneros, los jesuitas, que aparece repetidamente en las cartas anuas, que eran los informes que ellos hacían, es que el guaraní no entendía el concepto de culpa, o sea, no entendía el concepto de perdón. O sea, cuando tenían que confesarse, que es una de los sacramentos que los jesuitas ponen en las misiones, no les daba lo mismo confesar 5, 20, 80, porque no había, o sea, su medida de la falta era otra que no tenía nada que ver con los jesuitas. Esto uno lo lee a nivel del manejo del discurso, ¿no? O sea, porque en realidad ellos dicen, sí, robó 3 gallinas y yo le dije 77, y dijo, bueno, sí, me robé 77. Les pasaba lo mismo con el tema del adulterio, o sea, bueno, hay anécdotas muy jocosas, de venir a pedirle permiso al cura, porque así se ahorraba todo el tema del perdón, de que quería, o sea, deseaba a la mujer de un amigo. Entonces, si el cura le daba permiso, ya estaba, ya ahí quedaba saldado el tema. Él, o sea, tenía sexo con la mujer, pero estaba, para él ya estaba como perdonado, o sea, no tenía que cuidarse de nada. Y el otro tema, o sea, también hablando del tema contextos, es el tema del futuro. O sea, el guaraní vivía el presente, que era otra cosa que los enloquecía a los misioneros, porque el tema del ahorro, de guardar para mañana, incluso el tema de las semillas para una futura siembra, no entraba dentro del manejo de la cosmovisión del guaraní. Eso para aportar o sumarle algo. No, a tal punto que la palabra, como decíamos, perdón como tal, incluso no hay en guaraní, ¿verdad? Al igual que decíamos como la palabra verde. Nosotros hemos inventado hoy palabras para decir estas cosas, pero el angaveré o el ñangaveré, como en guaraní, los guaraní abá me habían dicho, ellos insisten, pero hay una incorporación muy, muy fuerte allí de ya algunas culturas luteranas, del tema del concepto de perdón. O sea, ellos dicen sí, pero o ya veré, dicen ellos, ¿verdad? Y también usamos nosotros pero en guaraní el ya veré es, bueno, tengo un pequeño roce, no es el nivel de, pero no te voy a pedir perdón porque fue un roce nada más. Es en ese nivel nomás. No hay, el tepú cuando ocurre es otro nivel, y entonces o me voy, ¿verdad? Porque se manifestó el diablo en mí, o realmente les cobro a todos, ¿verdad? O sea que por ahí va un poco la cuestión esto. Y dentro de las misiones jesuíticas hay historias y cosas, ¿verdad? Evidentemente que pelearon y no entró, ¿verdad? Y solamente le quiero, el padre Melía decía, no digas más esa tontería, pero yo lo digo jocosamente cuando recuerdo del decir, ¿verdad? De que ponían incluso un horario, unas ciertas campanadas para cumplir los compromisos maritales por cualquier razón que hubiera. Y eso en algunos casos se cuenta, ¿verdad? Son como algunos apéndices también que se cuentan, porque el tema que yo pueda ver como adulterio quizás es visto, bueno, esto tendríamos que abordarlo en otro tema, Carlos, la cosmovisión que tenía de la relación, lo hemos dicho alguna vez, en relación al cacique, ¿verdad? Que es justamente poder transmitir vida de acuerdo a la cualidad que tenía, no una cuestión de machismo, o sea, es otro el concepto. Entonces tenemos que entender un poco desde ahí para lo que es la autoridad que tiene niveles espirituales, ¿verdad? Ahora, en el consejo general tendríamos que ver, porque tendríamos que hablarlo también. Quizá no hay ningún temor para hablar de esas cuestiones también, porque hay cosas muy naturales que se vivían, que nosotros vemos con otros ojos, ¿verdad? No quiero meter nada raro en esta tarde de ese tema.
Tal cual, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, yo tiro otra, Isabelino. Vos hablaste del Wahoo. A lo mejor, no sé si todos saben o conocen lo que son los estacioneros. La Semana Santa en el Paraguay se acostumbra como una cofradía el tema de Estacioneros. los estacioneros. Dentro de sus particularidades tienen unos cantos gregorianos, por llamarlo de alguna manera, en guaraní, muy lamentativos, si cae la palabra. Es casi una mezcla de cantar entre gritar y llorar. ¿Tiene que ver con esto, con lo que hablabas? Tiene que ver con eso y tiene más interesante, porque eso no es una invención jesuítica, esa es una invención franciscana. Los franciscanos aprovecharon esto y lo convirtieron en motetes para rezos. Por eso esa práctica es mucho más fuerte en las zonas de Paraguarí, aquí en Paraguay, por ejemplo, en la zona de Cordillera, en la zona donde vivían los franciscanos. Sí, tiene, Carlos, es su fundamento. Evidentemente, en vez de que se sigan plagueando por algo que quizá para el franciscano no tenía sentido, bueno, metámosle con la historia, que casualmente también hay algo triste en la historia de la religión, que es justo nuestro jefe el que va muerto, ¿verdad? Entonces, metámosle por ahí los cantos, ¿verdad? Eso. Y es más, los lamentos son más fuertes porque va una María dolorosa, ¿verdad? Y toca profundamente la cultura matriarcal del guaraní. Es muy fuerte eso, Carlos. O sea que nosotros lo decimos ahora con risa, quizá mirando de afuera, pero vos no te imaginas el dolor que causa. Yo he visto en eso, incluso hay una corriente, por llamarlo así, ¿verdad? No sé si sería corriente, de pensamiento entre los guaraní de Cazapá, de Taba Guaraní, que en varias ocasiones estaban en contra de estos cantos porque les parecía que se burlaban poniendo un personaje que no existía para ellos, por ejemplo. Ellos cantaban su desdicha, pero no, para ellos eso no era una desdicha, también era ajena. Entonces, como era muy prefabricado, eso sería la explicación un poco desde nosotros, ¿verdad? Y ellos lo entendían así. No burla, pero en ese sentido de que, bueno, eso es algo muy de fantasía, ¿no? A nosotros no nos gusta eso. Y lo han dicho. Llega hasta el día de hoy en la forma de celebración de los estacioneros. Sería bueno que la gente que le interese lo pueda googlear, porque la verdad que es una de las representaciones de lo que acabas de decir y me vino a la mente. Bueno, por ahí hay unas preguntas, Sebas, no sé. Sí, así es, Carlos. Verónica nos estaba haciendo una consulta que la iba a canalizar por el chat. A ver, espera que... bueno, ella nos comenta que es docente y le interesaría su opinión, profe Isabelino. En Argentina, la Ley Nacional de Educación dispone la educación cultural bilingüe. Creo que en Paraguay existe una similar. ¿Usted considera que realmente constituyen un avance en defensa de las culturas originarias o es un mero ajuste superficial para imponer la cultura oficial? Repito, insisto con esta frase de Meliá en esto, para reflexionar juntos, ¿verdad? Cuando habla de la escritura de la lengua. En su gloria está su miseria. Evidentemente que estas leyes, si no son intentadas, y eso lo dejó como legado Meliá, yo no tengo aquí a mano rápidamente, hay un último libro de él antes de su partida, que justamente él hace hincapié en esto, de que en términos más jurídicos, dejemos de hacer falacia con estas cosas, ¿verdad? De que la ley no, por el hecho de que está en la ley no va
no va a responder porque estamos haciendo otras cosas, ¿verdad? Muchas veces es un poco fuerte que digamos esto, pero es la verdad, ¿verdad? El hecho de que tengamos la posibilidad, por lo menos se nos abre el grifo de que hablemos de estas cosas pero sí, detrás de eso se están disparando, pero lo que Melía llamaba insistentemente muchas veces gramáticos y empeoradores de la lengua guaraní, decía él, ¿verdad? Me adueño de sus palabras en esta tarde con eso. Porque sí, ocurre esto. Muchas veces por una cuestión también de que hay un cierto sofismo, ¿verdad? Hay que vivir de algo. Y entonces, creyendo que somos lo que hablamos y somos los dueños, muchas veces decimos cosas y ocurre. Entonces no avanza con el hecho. Es más, la escuela, en esa medida que camina, al menos en Paraguay, puede acabar con el idioma que aún la gente habla en la calle. El guaraní vive todavía porque hay una memoria fuerte, una manera de sobrellevar, de realizar cosas, del vivir diario de la gente, y que la escuela no está atesorando. Es puro gramaticismo, y eso no, y es más una gramática ajustada a normas del español, ¿sí? Si hablamos de la lengua como tal, ¿verdad? Es mi opinión personal. No sé si eso es lo que preguntaba la señora Verónica, ¿verdad? Bueno, ella nos hace saber que tiene una opinión personal similar, así que bueno, agradece como todos nosotros en el directorio por sus palabras, profe. Por ahora en el chat no hay más consultas, Carlos, Isabelino, no sé cómo quisieran avanzar. Yo voy con un par más, Isabelino, perdón. Si no entendemos el concepto de la forma de ser guaraní, hay muchas cosas de la cultura paraguaya, hoy moderna, que tampoco vamos a entender. No vamos a entender. Ejemplo, Isabelino, nos vamos a encontrar ahora tarde, y me puede decir sí, pero el sí de Isabelino puede ser sí a las 9, sí, no es un sí tajante, puede ser hoy, no existe el concepto del tiempo. Si nosotros miramos lo que hablamos durante todos los seminarios, no existe el concepto del tiempo. Nos juntamos a las 9, puede ser a las 9, las 7, hora paraguaya que decía él el otro día, o puede ser mañana o nunca. Es un sí que es flotando, tiene que ver con la forma de ser. Imagínense, para quien no entiende esta cultura, nosotros desde este lado del río muchas veces tratamos de, no, sí, te dicen no, pero no concretan. Imagínense lo que es hacer política entre gente que piensa así distinta. O tener una pareja, entre comillas, de gente de una orilla y de la otra. O sea, culturalmente somos distintos. Nos hemos nutrido de cosas distintas. Entonces, esta importancia del idioma tiene que ver con estas cosas, o de entender qué va más atrás de la palabra escrita o la palabra pronunciada, qué va más atrás de esta palabra. Yo no sé si hay alguien, no veo a la profe de Asunción, pero bueno, a lo mejor tenía algo para aportarnos. Tenemos una consulta anterior en el chat. Disculpe, profe. Un ratito, ¿Sí? Seba, antes de pasar ese tema, nada más. No, para aclarar mal concepto, no quiero quedarme mal ante el público extranjero, Carlos. Pero evidentemente fue cambiando, ¿verdad? Los valores, porque nos quedamos con el concepto tiempo, como les digo, nos encontramos, ya yo eshata con enoka aru. Nos vemos mañana a la tarde. Esto puede ser la 1, puede ser la 2, puede ser las 3, puede ser las 4, el kaaru, hasta que entre la noche, ¿no? Pero el punto, porque el guaraní, cuando nos olvidemos que cuando da la palabra la cumple, ¿eh?
Pero eso con el correr del tiempo también como que se fue ajustando a las normas de, bueno, no importa tanto la palabra había sido, y bueno, no importa si me voy o no me voy, ¿verdad? Pero sí hay una confusión en el concepto concreto del tiempo. Eso es clarísimo. El paraguayo no usa reloj porque su cultura es todavía guaraní para un mundo de tercer, ¿cómo se llama? Siglo XXI, postindustrial y no sé qué historia, ¿verdad? El paraguayo no tiene agenda porque no tiene agenda. Doña Flavia, nos encontramos el 15 de enero del 2022. Perfecto. Nos encontramos, sí, cómo no. No hay problema. Yo jamás voy a agendar eso. Cuando venga el 2022 lo agendaremos y lo hablaremos. Pero Flavia hace ratísimo ya lo puso en una agenda y lo clavó ahí, lo puso por la pared incluso para que... Pero yo no soy así, ¿verdad? Porque mi agenda, decía Carmen Curvelo, concretamente no existe el mañana. No sé si va a pasar esto. No tengo... por ahí va el concepto de la agenda, ¿verdad? Yo le decía a Carlos cuando comenzamos este año, dije, Carlos, mira, estoy cambiando de cultura. Me dice, ¿qué te pasa? Le dije, mira, me hice una agenda y encima dice agenda perpetua. O sea que para toda la vida. Entonces, eso es así, gente. Eso es así. Profe, tengo dos consultas de Sergio Villordo, que bueno, te pido disculpas, Sergio, la verdad que se traspapelaron en el chat. Dos interesantes consultas. Una, dice si puede explayar un poco más sobre los ñengas que comentaba, sobre los momentos y motivos por los que realizaban estas reuniones. ¿Estos recitados de frases se realizaban por los religiosos únicamente? ¿La idea era enseñar? Esas son las consultas. Tiene otra, más abajo la leo igualmente como para que lo vaya tomando, que dice, la otra, volviendo sobre el comienzo de su disertación, me interesa saber cómo se realizó la síntesis consenso del lenguaje guaraní que se enseña en las escuelas. Bueno, todo suyo. La primera es más fácil, la segunda es más complicada. Evidentemente, compañeros, y en la voz de Sergio, cuando nos pregunta ese encuentro, esos encuentros eran las excusas para comenzar a decir estas frases. Los más ancianos son los que exponen en relación a vivencias, por lo menos en el contexto de que a mí me tocó vivir y ver, siempre esto ñenga era en función a algo que se vivió en el día, ¿sí? Una experiencia que pueda ser positiva, negativa, algo que se, bueno, en la intención de enseñar o de rescatar algo bueno que pasó, ¿sí? O de querer calmar los ánimos para seguir adelante, como que quedando un poco una especie de resumen del día. Y a la vez, ese tinte jocoso también tiene que ver. Entonces, como que para reírnos de nuestras desgracias, ¿verdad? Porque el único que se ríe de la desgracia es el guaraní, ¿verdad? Y eso pasa. Eso también ocurre. Por eso decíamos el otro día, no es ningún bullying, no es ningún de ponerle mote a alguien, por ejemplo, que Dios no quiera nos pase, ¿verdad? Tuvo una herida grave en el rostro y se quedó con una marca y bueno, y a partir de ahora, pues no sé, tendrá un mote muy gracioso porque tiene la herida. Y no por eso va a irse a buscar la primera soga, ¿verdad? No. Él lo comprende que él pasa por esa situación y que, bueno, él colabora con esa alegría momentánea. No pasa por el bullying, ¿eh? Y eso, no sé si respondo la primera. La segunda, en el Paraguay, desde Asunción se definen los mecanismos y hay hoy actualmente, por lo que nosotros conocemos como institución, hay una academia de lengua guaraní, ¿verdad? Desde la academia, ¿sí? Esa es mi respuesta. No quiero ahondar demasiado en ese tema.
Bueno, muchas gracias Sergio, muchas gracias profe, como siempre. Por mi parte no hay más consultas en el chat. Flavia No sé tiene si- abierto el micrófono. Ahí. Ah, Pensé no, que- no, me quedo. perdón. Agradezco, digo que hay tantas cosas que seguramente uno irá entendiendo o no entendiendo nunca, porque es otra mentalidad y sí, no llego a entender un montón de cosas porque, bueno, justamente me parece que es tan rico que está bien que sea así, que nos quede para entender, para ir entendiendo. Después no, me quedó abierto el micrófono porque es muy similar, lo que decías, la concepción del tiempo, o no sé si es similar, a la horita de México. La horita de México nos ha pasado, tengo un hijo viviendo en México que es, ya lo está adoptando, y la horita puede ser mañana, se llama horita y es, Sí. y Es lo me mismo, hace acordar. es lo mismo que traducimos también al castellano, guaraní castellano, el reciencito. Aquí en Paraguay hay mucho reciencito. Pudo haber pasado el día que nació, no sé, Carlos Vaquero, pero al reciencito. Ah, No digo el tiempo, ¿verdad, Carlos? O digo. sí, bueno, Eso. gracias. Perdón por la autorreferencia, pero hace unos años tuve la dicha de hacer de intermediario para que se conozcan presencialmente dos personas que se conocían mutuamente sus trabajos, pero nunca se habían juntado. Y me refiero al padre Meliá y a Pocho Roche. Muy mayores los dos. Nos juntamos en la confitería de un hotel que se estaba alojando el padre Meliá, con un café con leche y medias lunas cada uno. No era que iban a tomar nada fuerte. Hablar de sus visiones culturales guaraní. Obviamente abordados desde lugares distintos. El otro día, recuerdo, en este momento se lo había contado a Carmen Curbel. Y obviamente se ponían de acuerdo en algunas cosas, uno intermediaba o trataba de apaciguar entre dos personas mayores que se divertían mucho contando sus vivencias, no eran material de estudio. Pero lo traigo a colación porque Meliá le contaba a Pocho Roche que él había, estando viviendo en una aldea guaraní, le había tocado vivir la situación de un eclipse de luna. Y lo que era la ceremonia de un eclipse de luna. Y lo que le cantaban a la luna. Y la traducción que hacía era que la aldea le cantaba a la luna, no te rindas. Era la pelea entre la luz y la oscuridad. La verdad que me pareció una cuestión bellísima de esas cuestiones, no solamente por las personas que lo contaban y por la vivencia que transmitían, sino la anécdota en sí o la cultura en sí, que me hizo acordar a lo que decía Sergio, creo que era, que preguntó sobre el tema del Zapucay y la luna, el eclipse. Lo quería compartir con ustedes, me hizo acordar la historia de estos dos amigos, café con leche con media luna mediante. Por mi parte, no sé si hay más preguntas. Profe, te dejo. Una pregunta, Carlos. ¿Hay registro de esa conversación que debe haber sido súper rica? Sí, Flavia, vos sabés que Pocho vivía a muy pocas cuadras de donde vivo yo. Oh. Y casi no quería ir porque no terminaba nunca, no me dejaba venir, y en realidad no era mi problema, sino que era la familia, ¿viste? Ya estaba muy mayor y enfermo.
Y yo las últimas conversaciones en su casa ya o grababa o filmaba. Así que de ese tenor hay muchas conversaciones. Quedamos en aquel momento, volviendo a la reunión de Pocho y del padre Meliá, encima muy acercado, el padre por los jesuitas obviamente, pero Pocho aparte era hermano jesuita. Teníamos la intención de hacer una conferencia en una universidad y poder grabar el registro de esas conversaciones de tanta vivencia, de tantas experiencias. Me condicionaban, obviamente, como no se ponían de acuerdo, que yo se las modere, porque no iban a poder conversar solo, pero bueno, el tiempo pasa, no conseguimos la forma de instrumentarlo, y es hoy que quedan las anécdotas. Me hago la pausa porque quiero unirlo con algo que conversábamos el otro día con Isabelino, entre amigos, y me viene la conversación de Pocho que se la citaba a Isabelino. Respecto al trabajo que estamos haciendo desde la Fundación, la colaboración de Isabelino, el tema de los vínculos y otras tareas y otros talleres y otras cosas que se vienen. Un día conversando con Pocho, despidiéndome en la vereda de la casa, digo, Pocho, tenemos que organizar un poco el tema de tu material, estas cosas, ya estás grande, ¿qué vamos a hacer después? Y la respuesta que me dio, me dice, y después te toca a vos. Es parte del motivo de lo que hacemos con Isabelino, lo que hacemos con la gente de la Fundación, el poder seguir con el legado y la transmisión de la responsabilidad que nos han pasado nuestros investigadores o nuestros maestros. Y lo quiero juntar con lo de Isabelino porque quiero darte las gracias, la verdad, públicamente, por la modestia, por la humildad. La gente por ahí no alcanza a dimensionar, más allá de ser un amigo isabelino, el nivel de capacidad, de instrucción, de conocimiento, de preparación que tiene en este tema por ahí isabelino, y de compartirlos con nosotros de una manera tan amena, abierta, porque quienes hacemos este tema desde hace rato, yo les aseguro, esto no es fácil de ver si no te lo cuentan. Esto no está en los libros. Esto no está en los libros. La única manera de transmitirlo es de esta manera. Así que, Isabelino, mi hermano, te agradezco públicamente como el trabajo que compartís con nosotros y la preparación que haces, con un gran abrazo. Y te lo agradezco. Dejo el cierre, Isabelino, suyo. Bueno, yo agradecer en particular que los sábados, como les decía el otro día, se convierta. Había un programa de televisión en Paraguay muy visto, porque era el único canal que veíamos, no era por otra cosa, que se llamaba La Hora del Té. Era la única hora que salía bien la televisión. Después, LT11 de Formosa es el que daba hacia acá, no sé por qué regla de 3 tan lejos, pero hacia acá daba lo que podíamos ver del internet. Entonces daba otro programa que iba y venía, pero La Hora del Té el único que se veía bien. Yo no sé si se ve tan bien también, ¿verdad? Pero ese intento de estar juntos vale mucho. Para mí no es quizá ningún esfuerzo porque no tengo que sobreactuar para nada, contarle lo que yo viví, lo que me transmitieron, y poder contar y poder ponerlo para discutirlo juntos, ¿no? Porque tenemos que ir abriendo otras, nos tiene que permitir abrir otras líneas desde el lugar donde nos toca actuar para poder interpretar tantas cosas y poder entendernos por fin, porque esa es mi preocupación más allá de todo, ¿verdad? Que nosotros podemos aprender de esto en favor de nosotros, como decía, más allá de que se junten unos cuantos y nos quieran enseñar un idioma o lo que fuere, sino estas riquezas que nos permitan unirnos y de una buena vez devolvernos ese tetá original, ese sueño de nuestros antepasados, de esa plenitud sin fronteras,
de ese espacio donde todos vivimos, de lo que hoy llamamos la inclusión, que eran vividos por ellos. Entonces, eso es lo que queremos transmitir, y yo siempre agradezco y nos sentimos muy, muy compenetrados. Yo no sé qué va a pasar cuando terminen los sábados, porque ya es como algo obligatorio de estar aquí pendiente un poco. Entonces, bueno, agradecerle a ustedes su tiempo y estamos charlando el próximo sábado. Carmen, tenés el micrófono abierto, ¿querías decir algo? No, ya aprovecho, les agradezco a ambos, o sea, realmente sí, son cosas que uno no ve en los libros y que está bueno que desde adentro nos las cuenten. Así que muchas gracias por el esfuerzo de la Fundación y por toda la sapiencia de Isabelino, que es impresionante. Seba, tu cierre. No, bueno, agradecer como siempre a todas las personas presentes, agradecer al profe también por sus hermosas charlas. Nos estamos viendo el sábado que viene y síganos en las redes, que tenemos un montón de novedades, como decía Carlos, y acciones de la Fundación que queremos compartir con todas las personas. Así que un abrazo, buen fin de semana, nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos el próximo fin de semana.